Capítulo primero del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. En el año 1817. Capítulo primero. El año 1817. El de 1817 era el año que Luis XVIII, con cierto aplomo real, que no estaba exento de orgullo, llamaba el 22º de su reinado. Era también el año en que tenía celebridad Monsieur Bruguière de Sorsum. Todas las peluquerías, esperando los polvos y la vuelta del ave real, estaban pintadas de azul y flordelisadas. Era el tiempo inocente en que el conde Lynch se sentaba todos los domingos como mayordomo de fábrica en Saint-Germain-de-los-Prados, vestido de par de Francia, con su cordón rojo y su larga nariz y aquella majestad de perfil peculiar al que ha hecho una acción brillante. La acción brillante de Monsieur Lynch fue haber entregado la ciudad, siendo alcalde de Burdeos, el 12 de marzo de 1814, demasiado pronto al duque de Angulema. Esta acción le hizo par. En 1817, la moda sepultaba a los niños de 4 a 6 años en grandes gorras de tafilete, con orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales. El ejército francés estaba vestido de blanco, a la austríaca. Los regimientos se llamaban legiones, y en vez de número llevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena, y como Inglaterra le negaba el paño verde, se veía obligado a volver a su ropa vieja. En 1817 cantaba Pellegrini, bailaba la señorita Bigotini, reinaba Potier y Audry no existía aún. Madame Saqui sucedía a Forioso. Aún había prusianos en Francia. Monsieur de Lalotte era un personaje. La legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano y después la cabeza a Pleignier, a Carbonneau y a Tolleron. El príncipe Talleyrand, gran chambelán, y el abate Luis, designado para ministro de Hacienda, se miraban y se reían con la risa de dos augures. Ambos habían celebrado el 14 de julio de 1790 la misa de la Federación en el Campo de Marzo. Talleyrand había oficiado como obispo y Luis le había ayudado como diácono. En 1817, en la arboleda del mismo Campo de Marzo, se veían gruesos cilindros de madera, expuestos a la lluvia, pudriéndose entre la hierba, pintados de azul, con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas. Estos restos eran las columnas que 2 años antes habían sostenido el solio del emperador en el Campo de Mayo. Estaban ya ennegrecidas por el fuego de los austríacos, acampados cerca de Gros Caillou. 2 o 3 de estas columnas habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los Kaiserlicks. El Campo de Mayo había tenido de notable que se había celebrado en el mes de junio y en el Campo de Marzo. En este año de 1817 eran muy populares 2 cosas: el Voltaire Touquet y la tabaquera de la Carta. La emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del Mercado de las Flores. El Ministerio de Marina principiaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata Medusa, que debía cubrir de vergüenza a Chaumareix y de gloria a Géricault. El coronel Selves hacía su viaje a Egipto para convertirse en Soliman Baya. El Palacio de las Termas, calle de la Harpe, servía de tienda a un tonelero. Aún se veía en la plataforma de la torre octógona del Palacio de Cluny el cajón de madera que había servido de observatorio a Messier, astrónomo de la marina en el tiempo de Luis XVI. La duquesa de Duras leía a 3 o 4 amigos en su gabinete amueblado al estilo del siglo X y cubierto de seda azul celeste, la curica inédita. Se borraban las N en el Louvre. El puente de Austerlitz abdicaba y tomaba el nombre de puente del Jardín del Rey, doble enigma que ocultaba a la vez el puente de Austerlitz y el jardín botánico. Luis XVIII, pensativo, señalando con la uña en Horacio los héroes que se hacen emperadores
y los zapateros que se hacen delfines tenía dos cuidados, Napoleón y Mathurin Bruno. La Academia Francesa proponía como tema de premio la felicidad que proporciona el estudio. Monsieur Bellart era elocuente oficialmente. A su sombra germinaba el futuro abogado general de Broë, prometido a los sarcasmos de Pablo Luis Courier. Había un falso Chateaubriand llamado Marchangy, esperando que hubiese un falso Marchangy llamado Arlencourt. Clara de Alba y Malek Adel eran las obras más notables, y Madame Cottin era considerada como el primer escritor de la época. El instituto dejaba borrar de su lista al académico Napoleón Bonaparte. Un real decreto erigía a Angulema en escuela de marina, porque siendo el duque de Angulema gran almirante, era evidente que la ciudad de Angulema tenía de derecho todas las cualidades de puerto de mar, sin lo cual la monarquía hubiera estado en peligro. Se trataba en Consejo de Ministros de si se debían tolerar las viñetas que representaban juegos gimnásticos y adornaban los carteles de Franconi, porque reunían a los pilluelos de las calles. Monsieur Paët, autor de la Inés, buen hombre, de cara cuadrada, con una verruga en la mejilla, dirigía los conciertos íntimos de la marquesa de Sassenet, calle de la Ville-l'Évêque. Todas las jóvenes cantaban el ermitaño de Saint-Avel, letra de Edmundo Géraud. El enano amarillo se transformaba en espejo. El café de Lemblin defendía al emperador contra el café de Valois, que defendía a los Borbones. Acababa de casarse el duque de Berry con una princesa de Sicilia, y Louvel le seguía ya los pasos. Hacía un año que había muerto Madama Staël. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mag. Los grandes periódicos eran muy pequeños. La forma era reducida, pero la libertad grande. El Constitucional era constitucional. La Minerva llamada Chateaubriand, Chateaubriand. Esta T hacía reír mucho al pueblo a costa del gran escritor. En los diarios vendidos escribían periodistas prostituidos que insultaban a los proscriptos de 1815. David no tenía talento, ni Arnauld ingenio, ni Carnot probidad. Soult no había ganado ninguna batalla, y Napoleón verdaderamente no tenía genio. Nadie ignora que es muy raro que un desterrado reciba las cartas echadas al correo, porque la policía convierte su interceptación en un religioso deber, pues esto no es nuevo. Descartes en su destierro se quejaba ya de lo mismo. David escribió en un periódico belga lamentándose de no recibir las cartas que le escribían, lo cual pareció gracioso a los periódicos realistas, que se mofaban con este motivo del proscripto. Decir los regicidas o decir los votantes, decir los enemigos o decir los aliados, decir Napoleón o decir Bonaparte eran cosas que separaban a dos hombres más que un abismo. Todas las personas de buen sentido convenían en que Luis XVIII, llamado el autor inmortal de la carta, había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén del Puente Nuevo se esculpía la palabra redivivo en el pedestal que esperaba la estatua de Enrique IV. Monsieur Piet abría en la calle Thérèse, número 4, su conciliábulo para consolidar la monarquía. Los jefes de la derecha decían en las grandes crisis: es preciso escribir a Bacot. Canuel O'Mahony y Chapdelaine declinaban, no sin aprobación del hermano de Luis XVIII, lo que debía ser después la conspiración de Bordelot. El alfiler negro conspiraba por su parte. De la Verderie se unía a Trogoff. Dominaba Decazes, liberal hasta cierto punto. Chateaubriand, de pie todas las mañanas ante su ventana del número 27 de la calle de Saint-Dominique, con pantalón de piel y zapatillas, con sus cabellos grises encerrados en un pañuelo, los ojos fijos en un espejo y un estuche completo de cirujano dentista abierto delante, se limpiaba los dientes que eran hermosos, dictando al mismo tiempo la monarquía según la carta a su secretario Monsieur Piloge. La crítica, formando autoridad, prefería la Lafon a Talma.
Monsieur de Felay se firmaba A, Monsieur Hoffman firmaba Z, y Carlos Norier escribía Teresa Aubert. Habíase abolido el divorcio. Los liceos se llamaban colegios, y los colegiales, con la flor de lis en el cuello, se daban de puñadas con motivo del rey de Roma. La contrapolicía de palacio denunciaba a su Alteza Real, la hermana del rey, el retrato expuesto en todas partes del duque de Orleans, que tenía mejor semblante de uniforme de coronel general de húsares que el duque de Berry, de uniforme de coronel general de dragones, lo que era un grave inconveniente. La ciudad de París restauraba a su costa los dorados de la cúpula de los inválidos. Los hombres formales se preguntaban qué haría en tal o tal ocasión Monsieur de Trinquelague. Monsieur Clausel de Montal se separaba en algunos puntos de Monsieur Clausel de Coussergues. Monsieur de Salaberry no estaba contento. El cómico Picard, que era de la academia en que no había podido entrar el cómico Molière, hacía representar los dos filibertos en el Odeón, en cuyo frontis, a pesar de haberse arrancado las letras, se leía claramente: Teatro de la Emperatriz. Todo el mundo tomaba partido en favor o en contra de Cugnet de Montarlot. Fabier era faccioso y Bavoux revolucionario. El librero Pelissier publicaba una edición de Voltaire con el título Obras de Voltaire, de la Academia Francesa, y decía cándidamente: esto llama a los compradores. La opinión general era que Monsieur Carlos Loison sería el genio del siglo. La envidia empezaba a morderle, signo de gloria, y se le aplicaba este verso: aun cuando Loison vuela, se ve que tiene patas. El cardenal Fesch se negaba a hacer dimisión, y administraba la diócesis de Lyon Monsieur Pin, arzobispo de Amasia. Principiaba la cuestión del valle de Dap entre Suiza y Francia, por una memoria del capitán Dufour, general después. Saint-Simon, desconocido, meditaba su sublime teoría. Había en la Academia de Ciencias un Fourier célebre, a quien ha olvidado ya la posteridad, y en una buhardilla un Fourier oscuro, de quien se acordará el porvenir. El nombre de Lord Byron principiaba a sonar, y una nota del poema de Millevoye le daba a conocer a Francia en estos términos: un tal Lord Baron. David de Angers se ensayaba en dar forma al mármol. El abate Caron citaba con elogio en el comité de seminaristas del callejón de Fellantín a un sacerdote desconocido llamado Felicitas Roberto, que fue después Lamennais. En el Sena humeaba y se movía, con el ruido de un perro que nada, una cosa que iba y venía bajo las ventanas de las Tuilerías desde el Puente Real al puente de Luis XV. Era un aparato mecánico que no valía gran cosa, una especie de juguete, un sueño de un inventor fantástico, una utopía, un barco de vapor. Los parisienses miraban esta inutilidad con indiferencia. Monsieur Vaublanc, reformador del instituto por golpe de estado, Real Orden y Hornada, autor distinguido de varios académicos, después de haberlos hecho no podía conseguir serlo. El barrio de Saint-Germain y el pabellón Marsan deseaban que se nombrase prefecto de policía a Monsieur de Lavaux, a causa de su devoción. Dupuytren y Recamier disputaban en el anfiteatro del Colegio de Medicina y se amenazaban con el puño tratando de la divinidad de Jesucristo. Cuvier, con un ojo en el Génesis y otro en la naturaleza, se esforzaba por agradar a la reacción hipócrita, poniendo los fósiles de acuerdo con los textos sagrados y adulando a Moisés con los mastodontes. Monsieur Francisco de Neufchâteau, digno cultivador de la memoria de Parmentier, hacía 1000 esfuerzos para que pomme de terre se pronunciase Parmentier, y no lo conseguía. El abate Gregoire, antiguo obispo, antiguo convencional y antiguo senador, había pasado en la política realista al estado de infame Gregoire. Esta locución que acabamos de emplear, pasar al estado de, era denunciada como un neologismo por Monsieur Royer Collard. Aún podía distinguirse por su blancura en el tercer arco del puente de Jena la piedra nueva con que 2 años antes se había cubierto la boca de la mina hecha por Blücher para volar el puente. La justicia llamaba al tribunal a un hombre que, viendo entrar al conde de Artois en Nuestra Señora,
había dicho en voz alta: por vida mía que echo de menos el tiempo en que veía a Bonaparte y a Talma entrar del brazo en Val Sauvage. Palabras sediciosas, 6 meses de prisión. Los traidores se presentaban al descubierto. Hombres que se habían pasado al enemigo la víspera de una batalla no ocultaban la recompensa e iban públicamente pavoneándose en mitad del día con todo el cinismo de las riquezas y de las dignidades. Desertores de Ligny y de Quatrevras, en la ostentación de su infamia pagada, manifestaban su adhesión monárquica completamente desnuda, olvidando lo que se dice en las paredes interiores de las columnas mingitorias de Inglaterra: Please adjust your dress before leaving, o lo que es lo mismo, sírvase usted abrocharse antes de salir. Esto era lo que sobrenadaba confusamente en el año 1817, olvidado ya hoy. La historia no se hace cargo de todas estas particularidades, y no puede tampoco hacer otra cosa, porque la invadiría el infinito. Sin embargo, estos detalles que se llaman pequeños, no hay hechos pequeños en la humanidad, ni hojas pequeñas en la vegetación, son útiles. La figura de los siglos se compone de la fisonomía de los años. En este año de 1817, 4 jóvenes parisienses representaron una buena farsa. Fin del capítulo primero del libro tercero. Capítulo segundo del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. Doble Quator. Estos parisienses eran uno de Tolosa, otro de Limoges, el tercero de Cahors y el cuarto de Montauban. Pero eran estudiantes, y quien dice estudiante dice parisiense, porque estudiar en París es nacer en París. Estos jóvenes eran insignificantes. Todo el mundo conoce su tipo. 4 imágenes del primero que llega. Ni buenos ni malos, ni sabios ni ignorantes, ni genios ni imbéciles. Ramas de ese abril encantador que se llama 20 años. Eran 4 Óscares cualesquiera, porque en aquella época aún no se conocían los Arturos. Quemad en honor suyo los perfumes de la Arabia, decía la novela. Óscar adelanta. Óscar voy a verle. Se salía de Ossian. La elegancia era escandinava y caledoniana. El género inglés puro no debía prevalecer hasta después, y el primero de los Arturos, Wellington, acababa apenas de ganar la batalla de Waterloo. Estos Óscares se llamaban Félix Tholomyes de Tolosa, Listolier de Cahors, Fameuil de Limoges y Blachevelle de Montauban. Cada uno tenía naturalmente su amor. Blachevelle amaba a Favorita, llamada así porque había estado en Inglaterra. Listolier adoraba a Dalia, que había tomado por nombre de guerra un nombre de flor. Fameuil idolatraba a Zefina, abreviatura de Josefina. Tholomyes quería a Fantina, llamada la rubia, por sus hermosos cabellos que eran como los rayos del sol. Favorita, Dalia, Zefina y Fantina eran 4 encantadoras jóvenes, perfumadas y radiantes, un poco obreras aún, porque no habían abandonado enteramente la aguja, distraídas con sus amorcillos y que conservaban en su fisonomía un resto de la serenidad del trabajo y en su alma esa flor de la honestidad que sobrevive en la mujer a su primera caída. Una de las 4 se llamaba la joven porque era la menor, y otra se llamaba la vieja. La vieja tenía 23 años. Y, para no callar nada, diremos que las 3 primeras eran más experimentadas, más despreocupadas y más amigas del ruido de la vida que Fantina la rubia, que aún vivía en su primera ilusión. Dalia, Zefina y sobre todo Favorita no hubieran podido decir lo mismo, porque había ya más de un episodio en la novela de su vida. El amante, que se llamaba Adolfo en el primer capítulo, se convertía en Alfonso en el segundo y Gustavo en el tercero. La pobreza y la coquetería son 2 consejeros fatales. El uno murmura y el otro halaga. Y las jóvenes del pueblo tienen ambos consejeros que les habla cada uno a un oído. Estas almas mal guardadas les escuchan, y de aquí provienen los tropiezos que dan, y las piedras que se les arrojan.
Se les oprime con el esplendor de todo lo que es inmaculado e inaccesible. Ah, si la señorita aristocrática tuviese hambre. Favorita tenía por admiradoras a Zefina y a Dalia a causa de haber estado en Inglaterra. Había tenido muy pronto casa propia. Su padre era un viejo profesor de matemáticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado y vivía a salto de mata a pesar de su edad. Siendo joven, vio un día engancharse el vestido de una doncella de servicio en la rejilla de la chimenea de un gabinete y se enamoró de este accidente. De él resultó Fantina. Esta encontraba algunas veces a su padre que la saludaba. Una mañana, una mujer de edad y aspecto beato entró en su casa y le dijo: ¿No me conocéis, señorita? No. Pues soy tu madre. Enseguida abrió un aparador, bebió y comió, trajo un colchón que tenía y se instaló allí. Esta madre gruñona y devota no hablaba nunca con Favorita. Permanecía horas enteras sin pronunciar palabra. Almorzaba, comía y cenaba como cuatro, y bajaba a hacer la visita al portero, donde pasaba el rato hablando mal de su hija. Lo que había arrastrado a Dalia hacia Listolier, hacia otros tal vez, y hacia la ociosidad, era el tener bonitas uñas rosadas. ¿Cómo habían de trabajar aquellas uñas? La que quiera ser virtuosa no debe tener piedad de sus manos. En cuanto a Zefina, había conquistado a Fameuil por su manera graciosa y halagüeña de decir: sí, señor. Los jóvenes eran camaradas, las jóvenes eran amigas. Tales amores llevan siempre consigo tales amistades. La filosofía y la sabiduría son dos cosas distintas, y lo prueba el que, prescindiendo de estas particularidades, Favorita, Zefina y Dalia eran filósofas y Fantina era sabia. Sabia, se dirá. ¿Y Tholomyes? Salomón respondería que el amor es parte de la sabiduría. Nosotros nos limitaremos a decir que el amor de Fantina era un primer amor, un amor único, un amor fiel. Fantina era la única de las cuatro a quien no tuteaba más que un hombre. Fantina era uno de esos seres que salen del fondo del pueblo. Había salido de las regiones más insondables de la sombra social y tenía en su frente la señal de lo anónimo y de lo desconocido. Había nacido en M, a orillas del M. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quién podría decirlo? Nadie había conocido a su padre ni a su madre. Se llamaba Fantina. ¿Y por qué se llamaba Fantina? Nadie sabía otro nombre. Cuando nació existía aún el directorio. No tenía nombre de familia, no tenía familia. No tenía nombre de bautismo. La iglesia no existía para ella. Se llamó como quiso el primer transeúnte que la encontró con los pies descalzos en la calle. Recibió un nombre lo mismo que recibía en su frente el agua de las nubes los días de lluvia. Se la llamó Fantinita, y nadie sabía más. Así vino a la vida esta criatura humana. A los 10 años, Fantina abandonó la ciudad y se puso a servir en las quintas de los alrededores. A los 15 años fue a París a buscar fortuna. Fantina era hermosa y permaneció pura todo el mayor tiempo que pudo. Era una bonita rubia con bellísimos dientes. Tenía por dote el oro y las perlas. Pero el oro estaba en su cabeza y las perlas en su boca. Trabajó para vivir y después amó también para vivir, porque el corazón tiene su hambre. Y amó a Tholomyes. Amor pasajero para él, pasión para ella. Las calles del barrio latino, que hormiguean en estudiantes y grisetas, vieron el principio de este sueño. Fantina había huido mucho tiempo de Tholomyes, pero de modo que siempre le encontraba en los laberintos de la colina del Panteón, donde se empiezan y desenlazan tantas aventuras. Hay una manera de huir que parece buscar. Pronto tuvo lugar la égloga. Blanchebelle, Listolier y Fameuil formaban un grupo a cuya cabeza estaba Tholomyes. Este era el genio de la compañía. Tholomyes era el estudiante veterano, era rico, tenía 4.000 francos de renta, escándalo de esplendidez en la montaña de Santa Genoveva. Tholomyes era un vividor de 30 años, mal conservado.
Tenía ya arrugas, había perdido los dientes y le principiaba una calvicie, de que decía él mismo sin tristeza: entradas a los 30, rodilla a los 40. Digería mal y tenía un ojo lacrimoso, pero a medida que perdía su juventud, se rejuvenecía su buen humor, reemplazaba sus dientes con animadas gesticulaciones, sus cabellos con la alegría, la salud con la ironía, y el ojo que lloraba estaba siempre riendo. Estaba aniquilado, pero cubierto de flores. Su juventud, liando el petate antes de tiempo, se retiraba en buen orden, riendo y llena de entusiasmo. Había escrito una pieza que no le habían admitido en el vodevil, y componía a cada momento versos. Además, dudaba de todo, lo que es una gran fuerza a los ojos de los débiles. Siendo pues calvo e irónico, era el jefe. Iron es una palabra inglesa que significa hierro. ¿Vendrá de aquí la palabra ironía? Un día Tholomyes llamó aparte a los otros tres, hizo un gesto propio de un oráculo y les dijo: pronto hará un año que Fantina, Dalia, Zefina y Favorita nos piden una sorpresa. Se la hemos prometido solemnemente y nos la están reclamando siempre, a mí sobre todo. Lo mismo que en Nápoles las viejas dicen a San Genaro: faccia gialluta fa il miracolo. Cara amarillenta hace el milagro. Nuestras bellas nos dicen sin cesar: Tholomyes, ¿cuándo darás a conocer tu sorpresa? Al mismo tiempo nuestros padres nos escriben. Nos vemos apremiados por dos partes. Me parece que ha llegado el momento. Hablemos. Tholomyes bajó la voz y articuló misteriosamente algunas palabras tan alegres que de las cuatro bocas salió a carcajadas un gran entusiasmo, al mismo tiempo que Blachevelle exclamaba: es una gran idea. Hallaron al paso un café lleno de humo y entraron, perdiéndose en aquella espesa atmósfera el fin de su conferencia. El resultado de aquel secreto fue una gran partida de campo que se celebró el domingo siguiente, invitando los 4 estudiantes a las 4 jóvenes. Fin del capítulo 2 del libro 3. Capítulo 3 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. 4-4. Es muy difícil figurarse hoy lo que era hace 45 años una comida de campo de estudiantes y grisetas. París no tiene ya los mismos alrededores. La vida que podría llamarse circumparisiense ha cambiado completamente en medio siglo. Donde estaba el carro está hoy el vagón. Donde estaba el patache está hoy el barco de vapor. Y hoy se dice Fécamp cuando entonces se decía Saint-Cloud. El París de 1862 es una ciudad que tiene por arrabales toda la Francia. Las 4 parejas llevaron a cabo concienzudamente todas las locuras campestres posibles entonces. Principiaban las vacaciones y era un claro y ardiente día de verano. La víspera, Favorita, que era la única que sabía escribir, había escrito a Tholomyes lo siguiente: es muy sano salir de madrugada. Por esta razón se levantaron todos a las 5 de la mañana. Fueron a Saint-Cloud en coche, se pararon ante la cascada seca y exclamaron: qué hermosa sería si tuviera agua. Almorzaron en Tête Noire, donde no se conocía a Questaing. Jugaron una partida a la sortija en las arboledas del estanque grande, subieron a la linterna de Diógenes, jugaron los macarrones en la ruleta del puente de Sèvres, hicieron ramilletes en Poteau, compraron silbatos en Neuilly, comieron en todas partes pastelillos de manzanas, en fin, fueron perfectamente felices. Las jóvenes triscaban y gritaban como una cotorra escapada. Aquello era un delirio. No hacían más que dar golpecitos con la mano a los jóvenes. Embriaguez matinal de la vida, edad adorable. El ala de los libelulios juguetea. Oh, quienquiera que seáis, ¿os acordáis? ¿Habéis ido alguna vez por la maleza, separando las ramas para que pasase una linda cabeza que venía detrás de vosotros? ¿Habéis bajado alguna vez una cuestecilla mojada por la lluvia con una mujer amada que os detiene por la mano y exclama: ¡ay,
mis botitas nuevas, ¿cómo se han puesto? Pero apresurémonos a decir que faltó esta encantadora contrariedad, un chaparrón. Aunque Favorita había dicho al salir, con acento sentencioso y maternal: las arañas andan por el suelo, señal de lluvia, hijos míos. Las cuatro eran locamente hermosas. Un viejo poeta clásico, muy nombrado entonces, un hombre que tenía una Leonor, el caballero Labouisse, paseando aquel día bajo los castaños de Saint-Cloud, les había visto pasar a las 10 de la mañana y había dicho: sobra una, acordándose de las gracias. Favorita, la amiga de Blachevelle, la de los 23 años, la vieja, corría bajo las grandes ramas verdes de los árboles, saltaba las caceras, pasaba atrevidamente los matorrales y presidía aquella fiesta con el entusiasmo de una diosa de las selvas. Zefina y Dalia, a quienes la fortuna había hecho hermosas de tal manera que se hacían valer más y se completaban, por decirlo así, uniéndose, no se separaban por instinto de coquetería más bien que por amistad, y apoyadas una en otra tomaban actitudes inglesas. Los primeros keepsakes acababan de aparecer. Comenzaba la melancolía de las mujeres, como posteriormente el byronismo en los hombres, y los cabellos del bello sexo empezaban a caer lánguidamente. Zefina y Dalia estaban peinadas con tirabuzones. Listolier y Fameuil, empeñados en una discusión sobre sus profesores, explicaban a Fantina la diferencia que había entre Monsieur Delvancourt y Monsieur Blondeau. Blachevelle parecía haber sido criado expresamente para llevar en el brazo los domingos el chal de 3 colores con cenefa de Favorita. Seguía Tholomyes dominando el grupo. Era muy alegre, pero dejaba conocer el deseo de mando. Su jovialidad tenía algo de dictadura. La prenda principal de su traje era un pantalón muy ancho de mahón, con trabillas de correa tejida. Tenía un gran bastón de 200 francos y, como todo se lo permitía, una cosa extraña llamada cigarro en la boca. No habiendo nada sagrado para él, fumaba. Este Tholomyes es admirable, decían los demás con veneración. ¡Qué pantalones! ¡Qué energía! En cuanto a Fantina, era la misma alegría. Sus blancos dientes habían recibido evidentemente de Dios una misión: reír. Llevaba en la mano, más que en la cabeza, un sombrerito de paja con grandes cintas blancas. Sus espesos cabellos rubios, acostumbrados a flotar y a desatarse fácilmente, siendo preciso componerlos a cada momento, parecían hechos para representar la fuga de Galatea entre los sauces. Sus labios rosados charlaban encantadoramente. Los extremos de la boca, voluptuosamente levantados, como en los antiguos mascarones de Erigón, parecían animar a los atrevidos, pero sus largas pestañas cubiertas de sombra se bajaban discretamente contra este atractivo de la parte inferior del rostro, como imponiéndole silencio. Su traje tenía un no sé qué de encantador y de flotante. Llevaba un vestido de barés color de malva, zapatos de color de canela con cintas que subían trazando X por su blanquísima media, y una especie de spencer de muselina, invención marsellesa, cuyo nombre canesú, corrupción de las palabras 15 août, 15 de agosto, pronunciadas en la Canebière, significan buen tiempo, calor y mediodía. Las otras 3, menos tímidas, según hemos dicho ya, estaban descotadas, lo que en verano, con sombreros cubiertos de flores, tiene mucha gracia y gran atractivo. Pero al lado de estos vestidos ceñidos, el canesú de la rubia Fantina, con su transparencia, sus indiscreciones, sus reticencias, ocultando y enseñando a la vez, parecía una invención provocativa de la decencia. La famosa corte de amor presidida por la vizcondesa de Sete, la de los ojos de verde mar, habría dado probablemente el premio de la coquetería a este canesú que se presentaba en nombre de la castidad. Lo más sencillo es algunas veces lo mejor entendido. Esto es lo que sucede siempre. Fantina tenía un rostro deslumbrador, delicado perfil, los ojos de azul oscuro, los párpados gruesos, los pies bien formados y pequeños, las muñecas
y las coyunturas perfectamente torneadas, el cutis blanco que dejaba ver por todas partes las ramificaciones azuladas de las venas, las mejillas infantiles y frescas, el cuello robusto de las junos cinegéticas, la nuca fuerte y flexible. Los hombros modelados como por costón tenían en su centro una voluptuosa hendidura visible al través de la muselina. Era una alegría velada por la meditación, una escultura exquisita. Bajo aquellas trenzas y aquellas cintas se adivinaba una estatua, y en la estatua un alma. Fantina era bella sin saberlo. Los pensadores, sacerdotes misteriosos de la belleza, que examinan silenciosamente todo hasta la perfección, habrían descubierto en aquella joven, al través de la transparencia de la gracia parisiense, la antigua eufonía sagrada. Aquella hija de la noche tenía su raza. Era bella bajo ambos aspectos, el del estilo y el del ritmo. El estilo es la forma de lo ideal, el ritmo es el movimiento. Hemos dicho que Fantina era la alegría, pero era también el pudor. Un observador que hubiera estudiado detenidamente lo que se desprendía de ella al través de aquella embriaguez de la edad, de la estación y del amor, hubiera encontrado una expresión invencible de pudor y de modestia. Estaba siempre como un poco asombrada. Este casto asombro era la nube que separaba a Psiquis de Venus. Tenía los dedos blancos, largos y delgados de la vestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con un alfiler de oro. Aunque nada había negado a Tholomyes, según veremos más adelante, su rostro en el reposo era soberanamente virginal. Una especie de dignidad grave, casi austera, le dominaba en algunos momentos, y era un espectáculo singular y admirable ver aparecer en él rápidamente la alegría y sucederla el recogimiento sin transición. Esta gravedad repentina, rigorosamente marcada muchas veces, parecía el desdén de una diosa. Su frente, su nariz y su barba presentaban el equilibrio lineal muy distinto del equilibrio de proporción, y del cual resulta la armonía del rostro. En el intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior, tenía una curvatura imperceptible y encantadora, signo misterioso de la castidad que hizo a Barbarroja enamorarse de una Diana de las cuevas de Iconia. El amor es una falta, pero Fantina era la inocencia flotando sobre la falta. Fin del capítulo 3 del libro 3. Capítulo 4 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Tholomyes está tan alegre que canta una canción española. Aquel día parecía una aurora continua. La naturaleza estaba de fiesta y manifestaba su alegría. Los parterres de Saint-Cloud embalsamaban el aire. El soplo del Sena movía suavemente las hojas. Las ramas gesticulaban en el viento. Las abejas saqueaban los jazmines. Una nube de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las avenas. El augusto parque del rey de Francia estaba ocupado por un ejército de vagabundos, por los pájaros. Las 4 divertidas parejas resplandecían al sol en el campo, entre las flores y los árboles. En aquella felicidad común, hablando, cantando, corriendo, bailando, persiguiendo a las mariposas, cogiendo campanillas, mojando las botas en las hierbas altas y húmedas, recibían a cada momento los besos de todos, excepto Fantina, que permanecía encerrada en su vaga resistencia pensativa y respetable. Tú, le decía Favorita, tú tienes siempre alguna cosa. Allí estaba el placer. Los pasos de aquellas felices parejas eran un llamamiento a la vida y a la naturaleza, y hacían salir de todas partes el amor y la luz. Hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes, y desde entonces existe esa escuela campestre de los amantes, que principia siempre y que durará mientras haya campo y estudiantes. De aquí proviene la popularidad de la primavera entre los pensadores. El patricio y el plebeyo, el duque y par y el último jornalero, los cortesanos y los villanos, como se decía en otro tiempo, son súbditos de esta fiesta. Todos ríen, todos se buscan. Hay en el aire una claridad de apoteosis, una transfiguración, la del amor.
Los árboles son dioses. Los gritos, las correrías por la hierba, las hojas cogidas al vuelo, esos ruidos que forman una melodía, esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba, esas cerezas arrancadas de una boca por otra. Todo esto brilla y pasa en placeres celestiales. Las jóvenes hacen un grato desperdicio de sí mismas. Esto creemos que no concluirá nunca. Los filósofos, los poetas, los pintores consideran estos éxtasis y no saben qué hacer. Tanto les deslumbran. La partida de Citerea, exclama Walteau. Lanset, el pintor de la plebe, contempla a sus ciudadanos perdidos en el azul. Diderot tiende los brazos a estos amorcillos y Urfé los confunde con los druidas. Después del almuerzo, las 4 parejas fueron a ver, en lo que se llamaba entonces el Jardín del Rey, una planta nueva llevada de la India, cuyo nombre no recordamos en este momento, y que en aquella época llevaba a todo París a Saint-Cloud. Era un bonito y caprichoso arbolillo de un tallo, cuyas innumerables ramas, delgadas como hilos, enmarañadas y sin hojas, estaban cubiertas de miles de rositas blancas, lo que daba a la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores. Siempre había una multitud que la admiraba. Después de visto el arbusto, dijo Tholomyes: «Os ofrezco unos burros». Y ajustándose con un burrero, volvieron por Vanvres e Issy. En Issy tuvieron un incidente. El parque Bien National, que era propiedad entonces del asentista Bourgain, estaba abierto. Los jóvenes pasaron la verja, visitaron al maniquí Anacoreta en su gruta, probaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos, lasciva emboscada digna de un sátiro millonario o de Turcaret convertido en Priapo, y sacudieron fuertemente el columpio sujeto a los 2 castaños celebrados por el abate de Berny. Cuando se columpiaban las jóvenes una tras otra, lo que producía entre risas universales movimientos de los vestidos que Greuze hubiera deseado contemplar, el tolosano Tholomyes, algo español, porque Toulouse es prima de Tolosa, cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega, probablemente inspirada por alguna joven lanzada en una cuerda entre 2 árboles. Al balcón de los ojos se asoma el alma, para ver lo que enseñas, amor me llama. Fantina era la única que se negaba a columpiarse. «No me gustan esos genios», dijo bastante agriamente Favorita. Dejaron después los burros y encontraron una nueva diversión. Embarcáronse en el Sena y desde Passy fueron a pie hasta la barrera de la Estrella. Estaban en pie, según hemos dicho, desde las 5 de la mañana, pero bah, nadie se cansa en domingo, decía Favorita. El domingo no cansa el trabajo. A las 3, las 4 parejas perdidas de placer descendían por las montañas rusas, edificio singular que ocupaba entonces las alturas de Beaujou, y cuya línea se descubría serpenteando por encima de los árboles en los campos elíseos. De cuando en cuando preguntaba Favorita: «¿Y la sorpresa?» «Paciencia», respondía Tholomyes. Fin del capítulo 4 del libro 3. Capítulo 5 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. En casa de Bombarda. Cansados ya de las montañas rusas, habían pensado en comer, y los 8, algo fatigados, habían entrado en la hostería de Bombarda, sucursal que había establecido en los Campos Elíseos aquel famoso Bombarda, cuya muestra se veía entonces en la calle de Rivoli, al lado del pasaje de l'Orme. Allí entraron en un cuarto grande, pero mal alhajado, con alcoba y cama en el fondo. Tuvieron que aceptar este rincón por estar la hostería llena. 2 ventanas desde donde se descubrían, al través de los olmos, el muelle y el río, y por donde entraba un magnífico sol de agosto. 2 mesas, en una de las cuales había una montaña de ramilletes mezclados con sombreros de hombre y de mujer, y en la otra las 4 parejas sentadas alrededor de un montón de platos, bandejas y vasos y botellas, frascos de cerveza y de vino, poco orden en la mesa y algún desorden debajo. Los pies bajo la mesa sin reposo armaban un estrépito espantoso. Dice Molière:
Allí, pues, estaba a las 4:30 de la tarde la broma que había empezado a las 5 de la mañana. El sol declinaba y el apetito se extinguía. Los campos elíseos, cubiertos de sol y de gente, no eran más que luz y polvo, dos cosas que componen la gloria. Los caballos de Marly, mármoles que relinchaban, hacían sus cabriolas en una nube de oro. Los coches iban y venían. Un escuadrón de guardias de corps, con el clarín a la cabeza, bajaba por la alameda de Neuilly. La bandera blanca, rosada vagamente por el sol poniente, flotaba en la torre de las Tullerías. La plaza de la Concordia, llamada entonces de Luis XV, rebosaba de paseantes. Muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de una cinta blanca de aguas, que en 1817 todavía no había desaparecido de las botonaduras. En varios puntos y en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían, había corros de niñas que tiraban al aire una pelota borbónica, célebre entonces, destinada a anatematizar los 100 días y que tenía por estribillo: devolvednos nuestro padre el de Gante, devolvednos nuestro padre. Gran número de habitantes de los arrabales con sus trajes de fiesta y aun también con flores de lis como los ciudadanos, en el gran cuadro y en el cuadro Marigny jugaban a la sortija y daban vueltas en los caballos de madera. Otros bebían. Algunos aprendices de cajistas llevaban gorras de papel y se oían sus risas. Todo estaba hermoso. Era aquel un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad realista. Era la época en que el prefecto de policía anglés terminaba un informe reservado al rey acerca de los arrabales de París con las siguientes palabras: bien considerado todo, señor, no hay nada que temer de esta gente. Son descuidados e indolentes como gatos. El pueblo bajo de las provincias es inquieto, pero el de París no lo es. Estos son unos hombres muy pequeños, señor. Sería necesario poner 2 de ellos uno sobre otro para hacer uno de vuestros granaderos. No hay temor ninguno por parte del populacho de la capital. Es muy notable que hasta la estatura haya decrecido en 50 años. El pueblo de los arrabales de París tiene menos estatura que antes de la Revolución. No es temible. En fin, es una buena canalla. Los prefectos de policía no creían que un gato pudiese convertirse en león, pero este es el milagro del pueblo de París. El gato, por otra parte, tan despreciado del conde anglés, era muy estimado de las repúblicas antiguas, tanto que encarnaba a sus ojos la libertad, y así, para servir de contrapeso a la Minerva áptera del Pireo, había en la plaza pública de Corinto el coloso de bronce de un gato. La inocente policía de la Restauración creía muy bueno al pueblo de París. No es, sin embargo, tan buena canalla como se creía. El parisiense es al francés lo que el ateniense al griego. Nadie duerme mejor que él, nadie es más francamente frívolo ni más perezoso, nadie tiene aspecto más olvidadizo, pero no hay que fiarse. Es dejado, pero cuando tiene enfrente la gloria, es admirable en su furia. Dadle una pica y tendréis el 10 de agosto. Dadle un fusil y tendréis un Austerlitz. Es el punto de apoyo de Napoleón y el recurso de Danton. ¿Se trata de la patria? Se alista. ¿Se trata de la libertad? Levanta barricadas. Cuidado, sus cabellos encolerizados son capaces de la epopeya. Su blusa se convierte en una clámide. Mucho cuidado. De la primera calle Grenetat que encuentre hará unas horcas, y cuando suena la hora, este hombre tan pequeño crece, se levanta, mira de un modo terrible y su aliento es una tempestad. De su delgado pecho sale un viento bastante fuerte para deshacer las arrugas de los Alpes, y gracias al habitante de París, la revolución que le mezcla en el ejército conquista la Europa. Canta, este es su placer. Dadle una canción proporcionada a su naturaleza y veréis. Cuando no tiene más canción que la carmañola, no hace más que derribar a Luis XVI. Hacedle cantar la marsellesa y libertará al mundo. Después de escribir esta nota al margen del informe del conde anglés, volvamos a nuestras 4 parejas. La comida, como hemos dicho, iba concluyendo.
Fin del capítulo quinto del libro tercero. Capítulo sexto del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. El amor de Favorita. Palabras de sobremesa y palabras de amor. Tan difíciles son de coger unas como otras. Las palabras de amor son llamaradas, las palabras de sobremesa son humo. Fameuil y Dalia murmuraban una canción. Tholomyes bebía. Zefina reía. Fantina se sonreía. Listolier tocaba una trompetilla de madera comprada en Saint-Cloud. Favorita miraba tiernamente a Blachevelle y decía: Blachevelle, te adoro. Esto produjo una pregunta de Blachevelle. ¿Qué es lo que harías, Favorita, si dejara de amarte? Yo, exclamó Favorita. Bah, no digas eso ni aun en broma. Si dejaras de amarme, me tiraría a ti, te arañaría, te arrancaría los ojos, te daría un baño y te haría prender. Blachevelle se sonrió con la voluptuosa fatuidad de un hombre halagado en su amor propio. Favorita continuó: sí, gritaría, llamaría a la guardia. Oh, no me cortaría por eso, bribón. Blachevelle, extasiado, se recostó en la silla y cerró orgullosamente ambos ojos. Dalia, sin dejar de comer, decía por lo bajo a Favorita en medio del tumulto: ¿Tanto idolatras tú a Blachevelle? Yo le detesto, respondió Favorita en el mismo tono, volviendo a coger su tenedor. Es avaro. El que me gusta es el pequeñito de enfrente de mi casa. Es muy guapo aquel joven. ¿Le conoces? Por las trazas debe de ser actor. Me gustan los actores. En cuanto entra en casa, dice su madre: ¡ay, Dios mío! Ya perdí la tranquilidad. Ahora va a gritar. Pero ¿no ves que tus chillidos me vuelven loca? Porque en cuanto vuelve a casa, en el desván, en las buhardillas, a donde quiera que puede subir, allí se encarama y empieza a declamar, y a cantar, y a gesticular, pero tan fuerte que se le oye desde una legua. Gana 20 sueldos al día en casa de un procurador, copiando autos y pedimentos. Es hijo de un antiguo sochantre de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Está muy bien. Vaya, me idolatra hasta un punto que el otro día, al verme hacer un poco de almidón para unos rizados, me dijo: señorita, haga usted buñuelos con guantes y soy capaz de comérmelos. Solo a los artistas se les ocurren cosas como estas. Ah, está muy bien, y yo creo que voy a enloquecer por ese chico. Sin embargo, digo a Blachevelle que le adoro. ¿Cómo miento, cómo miento? Favorita hizo una pausa y continuó: Dalia, ¿lo creerás? Estoy triste. Todo el verano ha estado lloviendo. El viento me encoleriza, me irrita los nervios. Blachevelle es muy roñoso. Apenas hay guisantes en el mercado. No sé qué comer. Tengo spleen, como dicen los ingleses. Está tan cara la manteca. Y luego, ya ves, es un horror esto. Comer en un cuarto donde hay una cama. Es cosa de aborrecer la vida. Fin del capítulo sexto del libro tercero. Capítulo séptimo del libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo. Sabiduría de Tholomyes. Viendo que unos hablaban y otros cantaban tumultuosamente y todos juntos metían ruido, Tholomyes intervino. No hablemos así por hablar, ni con demasiada viveza, exclamó. Si queremos deslumbrar, meditemos. El demasiado improvisar vacía tontamente la imaginación. Quien mucho abarca, poco aprieta. Señores, nada de prisa. Démosle majestad a nuestra francachela. Comamos con recogimiento. Festina lente. No nos apresuremos. Ved lo que le pasa a la primavera. Se adelanta y todo se pierde. Todo se le hiela. El exceso de celo pierde los albérchigos y los albaricoques. El exceso de celo mata la gracia y la alegría de los festines. Nada de celo, señores. Grimaud de la Reynière es del parecer de Talleyrand. Una sorda rebelión agitó al grupo. Tholomyes, déjanos en paz, dijo Blachevelle. Abajo el tirano, exclamó Fameuil. Bombarda, bombance y bamboche, gritó Listolier.
El domingo existe, repitió Fameuil. Nosotros somos sobrios, añadió Listolier. Tholomyes, dijo Blachevelle, contempla mi calma. Tú eres el marqués de ese título, respondió Tholomyes. Este equívoco de mediano gusto produjo el efecto de una piedra arrojada a un charco. El marqués de Montcalm era un realista entonces célebre. Todas las ranas se callaron. Amigos, continuó Tholomyes con el acento de un hombre que recobra el imperio, reponeos. No hay que acoger con tanto estupor ese equívoco llovido del cielo. No todo lo que de este modo cae es necesariamente digno de entusiasmo y de respeto. El equívoco es la secreción del talento que vuela. La secreción cae en cualquier parte, y el talento, después de haber segregado una necedad, se remonta y se pierde en el azul del cielo. Una materia blanquecina que cae y se aplasta sobre una roca no impide al cóndor que siga volando. Lejos de mí la idea de insultar al equívoco. Le respeto en proporción de sus méritos, nada más. Las personas más augustas, más sublimes y mejores de la humanidad, y aun de fuera de la humanidad, se han entretenido en hacer juegos de palabras. Jesucristo hizo uno acerca de San Pedro, Moisés acerca de Isaac, Esquilo acerca de Polinís, Cleopatra acerca de Octavio. Y notad que este equívoco de Cleopatra precedió a la batalla de Accio, y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de Torín, nombre griego que significa cucharón. Concedido esto, vuelvo a mi exhortación. Hermanos míos, lo repito, nada de celo, nada de barullo, nada de excesos, ni aun en chistes, juegos de palabras y demás. Escuchadme, yo tengo la prudencia de Anfiarao y la calvicie de César. Es preciso un límite hasta a los jeroglíficos. Es modus in rebus. Es preciso un límite aun a las comedias. Señoras mías, os gustan con exceso las tortas de manzanas, no abuséis. Aun en esto de tortas debe haber arte y buen sentido. La glotonería castiga al glotón. Gulag castigó a gulags. Las indigestiones están encargadas por Dios de moralizar los estómagos. No olvidéis esto. Cada una de nuestras pasiones, aun el amor, tiene un estómago que es menester no rellenar demasiado. En todo es preciso escribir a tiempo la palabra finis. Cuando urja, es necesario contenerse, echar el cerrojo al apetito, llevar a la prevención la fantasía y encerrarse uno mismo en el cuerpo de guardia. El hombre sabio es aquel que en un momento dado sabe contenerse. Confiad en mí. Porque yo haya estudiado un poco de leyes, según dicen mis exámenes, porque sepa la diferencia que hay entre la cuestión promovida y la cuestión pendiente, porque haya sostenido en latín una tesis sobre la manera con que se daba tormento en Roma en tiempo en que Munatius Demens era cuestor del parricida, porque a lo que parece voy a ser doctor, no se sigue de aquí necesariamente que yo sea un imbécil. Os recomiendo la moderación en los deseos, tan cierto como que me llamo Félix Tholomyes, que hablo en razón. Dichoso aquel que cuando la hora ha sonado toma un partido heroico y abdica como Sila o como Orígenes. Favorita escuchaba con profunda atención. Félix, dijo, qué bonita palabra. Me gusta ese nombre. Debe ser latino y querrá decir lo mismo que próspero. Tholomyes prosiguió. Quirites, gentlemen, caballeros, amigos míos, ¿queréis no sentir ningún aguijón, olvidaros del lecho nupcial y desafiar al amor? Nada más sencillo. Ved aquí la receta. Limonada, mucho ejercicio, trabajo forzoso. Descrismaos, arrancad piedras, no durmáis, velad. Tomad gran cantidad de bebidas nitrosas y de tisanas ninfeas. Saboread emulsiones de adormideras y de agnocasto. Sazonad todo esto con una dieta severa. Reventad de hambre. Añadid baños fríos, cinturones de yerbajos, la aplicación de una placa de plomo, lociones con el licor de Saturno y fomentos con el oxicrato. Prefiero una mujer, dijo Listolier. La mujer, replicó Tholomyes, desconfiad de ella.
Desgraciado el que se entrega al corazón cambiante de una mujer. La mujer es pérfida y tortuosa. Detesta a la serpiente por celos del oficio. La serpiente es para la mujer lo que la tienda de enfrente para el tendero. Tholomyes, gritó blachevelle, tú estás borracho. Pardiez, dijo Tholomyes. Pues ponte alegre, replicó blachevelle. Consiento en ello, respondió Tholomyes, y llenando su vaso se levantó. Gloria al vino. Nunc te bache canam. Perdonad, señoritas, esto es español. Y la prueba, señores, vedla aquí. Tal pueblo, tal tonel. La arroba de Castilla tiene 16 litros. El cántaro de Alicante, 12. El almud de Canarias, 25. El cuartal de las Baleares, 26. La bota del zar Pedro, 30. Viva este zar que era grande, y viva su bota que es más grande todavía. Señoras, un consejo de amigo. Si os parece bien, tomad un vecino por otro. Lo natural del amor es equivocarse. La enamorada no está hecha para acurrucarse y embrutecerse como una criada inglesa que cría callo en las rodillas. No está hecha para eso. La dulce enamorada debe errar alegremente. Se ha dicho, humano es el error. Yo digo que el error es un amante. Señoras, os idolatro a todas. Oh, Zefina, oh, Josefina, figura más que chafada, seríais encantadora si no os viera de perfil. Tenéis el aspecto de una cara muy bonita, sobre la cual se han sentado por equivocación. En cuanto a favorita, oh, ninfas y musas. Un día que blachevelle pasaba el arroyo de la calle Guerin-Boisseau, vio una joven de medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas. Este prólogo le agradó y blachevelle amó. La que amaba era favorita. Oh, favorita, tú tienes los labios jónicos. Había un pintor griego llamado Euforión, al cual apellidaron el pintor de labios. Solo aquel griego hubiese sido digno de pintar tu boca. Escucha, antes que tú no había criatura digna de este nombre. Tú estás hecha para recibir la manzana como Venus o para comerla como Eva. La belleza comienza en ti. Acabo de mentar a Eva. Tú eres quien la has creado. Tú mereces el privilegio de invención de la mujer bonita. Oh, favorita, dejo de tutearos porque paso de la poesía a la prosa. Hablabais de mi nombre ahora poco. Esto me ha enternecido. Pero seamos lo que queramos, desconfiemos de nuestros nombres. Pueden engañarse. Yo me llamo Félix y no soy feliz. Las palabras son engañadoras. No aceptamos ciegamente las indicaciones que nos hacen. Sería un error escribir a Lieja para tener tapones y a Pau para tener guantes. Miss Dalia, yo en vuestro lugar me llamaría Rosa. Es preciso que la flor huela bien y que la mujer tenga talento. Nada digo de Fantina. Es una soñadora, una delirante, una pasionaria, una sensitiva. Es un fantasma en forma de ninfa y con el pudor de una monja, que se extravía en la vida de Griseta, pero que se refugia en las ilusiones, que canta, que ora, que mira al cielo, tal vez sin saber lo que ve ni lo que hace, y que con la vista en la inmensidad vaga por un jardín donde hay más pájaros que existir pueden. Oh, Fantina, sabe bien esto. Yo, Tholomyes, soy una ilusión. Pero no me oye la rubia hija de las quimeras. Por lo demás, todo en ella es frescura, suavidad, juventud, dulce y matinal claridad. Oh, Fantina, muchacha digna de llamaros Margarita o Perla, sois una mujer del más bello oriente. Señoras, un segundo consejo, no os caséis. El matrimonio es un injerto. En unos prende bien y en otros mal. Huid de este riesgo. Pero, bah, ¿qué les estoy diciendo? Mis palabras son perdidas. Las mujeres en punto a matrimonio son incurables, y todo cuanto podamos decir los sabios no impedirá que las chalequeras y ribeteadoras sigan soñando con maridos ricos y llenos de diamantes. Pero, en fin, sea. Hermosas mías, recordad lo que os voy a decir. Coméis demasiado azúcar. Solo una falta tenéis, oh mujeres,
la de rumiar siempre azúcar. Oh sexo roedor, tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar. Pero sabed que el azúcar es una sal. Toda sal es secante. La más secante de todas las sales es el azúcar. Absorbe al través de las venas los líquidos de la sangre. De aquí la coagulación. Después, la solidificación de la sangre. De aquí los tubérculos en el pulmón. De aquí la muerte. Por esto es por lo que la diabetis confina con la tisis. Con que no comáis azúcar y viviréis. Me dirijo ahora a todos los hombres. Señores, haced conquistas. Robaos los unos a los otros sin remordimiento vuestras queridas. Cambiad de parejas unos con otros. En amor no hay amigos. Donde quiera que hay una mujer bonita, están abiertas las hostilidades. Nada de cuartel, guerra de exterminio. Una mujer bonita es un casus belli. Una mujer hermosa es delito flagrante. Todas las invasiones de la historia están determinadas y señaladas por mujeres. La mujer es el derecho del hombre. Rómulo robó las Sabinas. Guillermo robó las sajonas. César robó las romanas. El hombre que no es amado se cierne como un buitre sobre los amores del prójimo. Por lo que a mí hace, a todos esos infortunados que están viudos, les dirijo la sublime proclama de Bonaparte al ejército de Italia. Soldados, carecéis de todo. El enemigo lo tiene. Tholomyes se detuvo. —¡Escupe, Tholomyes! —dijo Blachevelle. Al mismo tiempo, éste, acompañado de Listolier y de Fameuil, entonó con la música de una canción lastimera uno de esos cánticos de taller, compuesto de las primeras palabras que a la imaginación se ocurren, medio rimados, medio sin rimar, vacíos de sentido como el movimiento de un árbol o el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas, y se disipan y desvanecen como el humo que las mismas arrojan. No era un cántico de esta suerte lo más a propósito para calmar la improvisación de Tholomyes. Vació su vaso, lo llenó de nuevo y volvió a comenzar. Abajo la sabiduría, olvidad todo cuanto he dicho. No seamos ni hombres de pudor, ni de prudencia, ni de pro. Brindo a la alegría, alegrémonos. Completemos nuestros cursos de derecho con la locura y la comida. Indigestión y digesto. Que Justiniano sea el macho y que Francachela sea la hembra. Gozo en los abismos. Rueda, oh creación. El mundo es un grande diamante. Yo soy dichoso. Los pájaros son admirables. ¡Qué fiesta tan general! El ruiseñor es un farinelli gratis. Estío, yo te saludo. Oh Luxemburgo. Oh geórgicas de la calle Madame y de la alameda del observatorio. Oh estudiantes meditabundos. Oh encantadoras niñeras que mientras cuidáis los niños os divertís en bosquejar otros. Las pampas de la América me agradarían si no tuviese a mi disposición las bóvedas del Odeón. Mi alma vuela hacia los bosques vírgenes y hacia las sábanas. Todo es bello. Las moscas zumban revoloteando en torno a los rayos del sol. De un estornudo del sol ha nacido el colibrí. Abrázame, Fantina. Se equivocó y abrazó a Favorita. Fin del capítulo 7 del libro 3. Capítulo 8 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Muerte de un caballo. Se come mejor en casa de Edón que en casa de Bombarda, exclamó Zefina. Yo prefiero Bombarda a Edón, declaró Blachevelle. Este tiene más lujo, es más asiático. Ved si no la habitación de abajo, tiene espejos en las paredes. En francés espejo y sorbete se designan con la misma palabra, glace, de aquí el equívoco intraducible que hay en esta frase y la réplica siguiente. A mí me gustan más en el plato, dijo Favorita. Blachevelle insistió. Mirad los cuchillos. Los mangos son de plata en casa de Bombarda y de hueso en casa de Edón. Ahora bien, la plata es cosa mucho más preciosa que el hueso. Excepto para los que tienen una barba de plata, observó Tholomyes. En este momento miraba la cúpula de los inválidos, visible desde las ventanas de Bombarda. Hubo una pausa. Tholomyes, gritó Fameuil,
Hace poco Listolier y yo teníamos una disputa. Disputar es bueno, respondió Tholomyes, pero reñir es mejor. Disputábamos sobre filosofía. ¿Y bien? ¿A quién prefieres tú? ¿A Descartes o a Spinoza? A Desaugiers, dijo Tholomyes. Dictada esta sentencia, bebió y continuó. Consiento en vivir. Todo no ha concluido en la tierra, pues que todavía se puede disparatar. Doy por ello gracias a los dioses inmortales. Se miente, pero se ríe. Se afirma, pero se duda. Lo inesperado brota del silogismo. Esto es bello. Hay también aquí abajo seres que saben alegremente abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja. Esto, señoras, que bebéis tan tranquilamente, es vino de Madeira, sabedlo, de la cosecha del corral das Freiras, que se halla a 317 toesas sobre el nivel del mar. Atención al beber, 317 toesas. Y el señor Bombarda, el magnífico fondista, os da esas 317 toesas por 4 francos y 50 céntimos. Fameuil le interrumpió de nuevo. Tholomyes, tus opiniones son de ley. ¿Cuál es tu autor favorito? ¿Quién? No, Chou. Y Tholomyes prosiguió. Honor a Bombarda. Igualaría a Minofi de Elefanta si pudiera cogerme una almeja, y a Tigerión de Queronea si pudiera traerme una hetaria. Porque, señoras, también en Grecia y en Egipto había bombardas. Apuleyo nos lo cuenta. Ay, siempre las mismas cosas y nada nuevo. Nada inédito en la creación del Creador. Nihil sub sole novum, dijo Salomón. Amor omnibus idem, dijo Virgilio. Y Carabina se embarca con Carabín en la galeota de Saint-Cloud, como Aspasia se embarcaba con Pericles en la escuadra de Samos. Una postrer palabra. ¿Sabéis lo que era Aspasia, señoras? Aunque vivió en un tiempo en el que las mujeres no tenían todavía alma, era un alma de color de rosa y púrpura, más abrasada que el fuego, más fresca que la aurora. Aspasia era una criatura en la cual se tocaban los dos extremos de la mujer. Era la prostituta diosa, Sócrates y además Manon Lescaut. Aspasia fue creada para el caso de que a Prometeo le hiciese falta un molde. Una vez lanzado Tholomyes, difícilmente se hubiera detenido a no haber caído un caballo en la calle en aquel mismo momento. Al choque paráronse la carreta que aquél arrastraba y el orador. Era el animal una yegua vieja y flaca, digna del matadero, que arrastraba una carreta muy pesada. Al llegar delante de casa de Bombarda, la bestia, agotadas las fuerzas, se había negado a dar un paso más. Este incidente había atraído gente. Apenas el carretero, indignado, jurando y perjurando, había tenido tiempo de pronunciar con la conveniente energía la palabra sacramental arre, acompañada de un implacable palo, la yegua cayó para no volverse a levantar. Al ruido de la gente, los alegres oyentes de Tholomyes volvieron la cabeza, y éste se aprovechó de la ocasión para terminar su discurso con esta melancólica estrofa. Ella era de este mundo en que coches y carros tienen igual destino. Pobre caballo, suspiró Fantina. Y Dalia exclamó: ¿A que Fantina va a compadecerse de los caballos? Vaya si es menester ser tonta de remate para eso. En aquel momento, Favorita, cruzando los brazos, echando la cabeza hacia atrás, miró resueltamente a Tholomyes y le dijo: Pero, ¿y la sorpresa? Justamente ha llegado el momento, respondió Tholomyes. Señores, la hora de sorprender a estas damas ha sonado. Señoras, esperadnos un momento. La sorpresa empieza por un beso, dijo Blachevelle. En la frente, dijo Tholomyes. Cada uno depositó gravemente un beso en la frente de su querida. Después se dirigieron hacia la puerta todos cuatro en fila con el dedo puesto sobre la boca. Favorita aplaudió al verlo salir. ¡Qué divertido es!, dijo. No tardéis mucho, murmuró Fantina. Os esperamos. Fin del capítulo 8 del libro 3. Capítulo 9 del libro 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Alegre fin de la alegría.
Una vez solas las jóvenes se echaron de pechos 2 á 2 en cada ventana charlando, sacando fuera las cabezas y hablándose de una ventana á otra. Vieron á los jóvenes salir del brazo de casa de Bombarda. Los 4 se volvieron, hiciéronles varias señas riéndose y desaparecieron en aquella polvorienta muchedumbre que invade semanalmente los campos elíseos. No tardéis mucho, gritó Fantina. ¿Qué nos traerán? Dijo Zefina. De seguro que será una cosa bonita, dijo Dalia. Yo quiero que sea de oro, replicó Favorita. Muy pronto se distrajeron con el movimiento y la gente que cruzaba y que se veía por entre las ramas de los grandes árboles. Era la hora de salida de los correos y diligencias. Casi todas las mensajerías del mediodía y del oeste pasaban entonces por los campos elíseos. La mayor parte seguían el muelle y salían por la barrera de Passy. De minuto en minuto algún gran carruaje pintado de amarillo y negro, pesadamente cargado, con ruidoso atalaje, disforme á fuerza de baúles, maletas, vacas y cajones, lleno de cabezas que enseguida desaparecían, haciendo añicos el empedrado, cruzaba al través del gentío, sacando chispas del pedernal como una fragua, con el polvo por humo y cierto aire de furia. Aquel estrépito alegraba á las jóvenes. Favorita exclamó: ¡qué tumulto! Parece que arrastran montañas de cadenas. Sucedió que uno de estos carruajes, que se distinguía no muy fácilmente al través de los árboles, se paró un momento y luego volvió a marchar al galope. Esto chocó a Fantina. Es particular, dijo. Yo creía que la diligencia no se paraba nunca. Favorita se encogió de hombros. Esta Fantina es sorprendente. Yo voy a verla por curiosidad. Las cosas más sencillas la deslumbran. Una suposición. Yo soy un viajero y digo a la diligencia: voy delante. Subiré cuando paséis por el muelle. La diligencia llega, me ve, se detiene y subo. Esto sucede todos los días. Tú no conoces la vida, querida. Pasó algún tiempo. De pronto Favorita hizo un movimiento como quien se despierta. Ah, dijo, ¿y la sorpresa? Es verdad, añadió Dalia, ¿y la famosa sorpresa? ¿Cuánto tardan? Dijo Fantina. Cuando Fantina acababa más bien de suspirar que de decir esto, el camarero que les había servido la comida entró. Llevaba en la mano algo que se parecía a una carta. ¿Qué es eso? Preguntó Favorita. El camarero respondió: es un papel que esos señores han dejado abajo para estas señoras. ¿Por qué no lo habéis traído antes? Porque esos señores, añadió el camarero, mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora. Favorita arrancó el papel de manos del camarero. Era una carta, en efecto. Calla, dijo, no tiene sobre, pero ved lo que tiene escrito encima. Esta es la sorpresa. Rompió vivamente el sobre, abrió la carta y leyó. Sabía leer. Oh, amadas nuestras, sabed que tenemos padres. Vosotras no entenderéis muy bien qué es esto de padres. Así se llaman el padre y la madre en el Código Civil, pueril y honrado. Ahora bien, estos padres lloran, estos ancianos nos reclaman, estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos. Desean nuestra vuelta y nos ofrecen hacer sacrificios. Somos virtuosos y los obedecemos. A la hora en que leáis esto, 5 fogosos caballos nos arrastran hacia nuestros papás y nuestras mamás. Levantamos el campo, como dice Bossuet. Partimos, hemos partido. Huimos en brazos de Lafitte y en alas de Quellar. La diligencia de Tolosa nos arranca del borde del abismo. El abismo sois vosotras, oh nuestras bellas amantes. Entramos de nuevo en la sociedad, en el deber y en el orden, al gran trote, a razón de 3 leguas por hora. Importa a la patria que seamos como todo el mundo, prefectos, padres de familia, guardas campestres y consejeros de estado. Veneradnos,
Nos sacrificamos. Lloradnos rápidamente y reemplazadnos pronto. Si esta carta os produce pena, rompedla. Adiós. Durante 2 años os hemos hecho dichosas. No nos guardéis, pues, rencor. Firmado Blachevelle, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyes. Post scriptum. La comida está pagada. Las 4 jóvenes se miraron. Favorita fue la primera que rompió el silencio. —¿Y bien? —exclamó—. Lo mismo da. Es una buena broma. Es muy graciosa. Quien la ha ideado debe de ser Blachevelle —replicó Favorita—. Esto hace que le vuelva a querer. Tan pronto ido, tan pronto amado. Esta es la historia. No —dijo Dalia—, esta idea es de Tholomyes. Se conoce a la legua. En ese caso —dijo Favorita—, muera Blachevelle y viva Tholomyes. ¡Viva Tholomyes! Gritaron Dalia y Zefina, y rompieron a reír. Fantina soltó también la risa como las demás. Una hora después, cuando estuvo ya en su cuarto, lloró. Era, ya hemos dicho, su primer amor. Se había entregado sin reserva a Tholomyes como a un marido, y la pobre joven era madre. Fin del capítulo 9 y del libro 3. Capítulo 1 del libro 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Confiar es a veces entregar. Capítulo 1. Una madre que se encuentra con otra. En el primer cuarto de este siglo había en Montfermeil, cerca de París, una especie de figón que ya no existe. Este figón, a cargo de unas personas llamadas Thénardier, que eran marido y mujer, se hallaba situado en un callejón titulado del Boulanger. Por cima de la puerta se veía una tabla clavada descuidadamente en la pared, en la cual se hallaba pintado algo que en cierto modo se asemejaba a un hombre que llevase a cuestas a otro hombre con grandes charreteras de general doradas y grandes estrellas de plata. Unas manchas rojas querían figurar la sangre. El resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla. Debajo del cuadro se leía esta inscripción: Mesón del sargento de Waterloo. Nada más frecuente que ver un carro o una carreta a la puerta de una taberna. Pero esto no obstante, el vehículo, o mejor dicho el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de Waterloo, una tarde de la primavera de 1818, hubiese ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto. Era la parte delantera de uno de esos carretones que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles. Componíase de un eje macizo de hierro, en el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por 2 ruedas desmesuradas. Todo el conjunto era amazacotado, pesado y deforme, como hubiera podido ser el afuste de un cañón gigante. Los caminos habían dado a las ruedas, a las llantas, a los cubos, al eje y al timón de aquel armatoste una capa de lodo sucio y amarillento estucado, muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el moho. Debajo del eje colgaba una gruesa cadena digna de un Goliat forzado. Aquella cadena hacía obedecer no ya a la viga que estaba destinada a conducir, sino a los mastodontes y mamutes que hubiera podido arrastrar. Tenía cierto aspecto de objeto de presidio, pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano, y parecía como desligada de algún monstruo. Homero hubiese amarrado con ella a Polifemo y Shakespeare a Calibán. ¿Por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle? Lo primero, para obstruirla, y lo segundo, para que se acabara de enmohecer. En el viejo orden social hay también una porción de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella. El centro de la cadena colgaba debajo muy próximo al suelo, y en su medio, como sobre la cuerda de un columpio, estaban sentadas y agrupadas aquella tarde en una unión perfecta 2 tiernas niñas, la una como de 2 años y medio,
la otra como de 18 meses, la más pequeña en los brazos de la mayor. Un pañuelo prudentemente atado impedía que se cayesen. Una madre había visto aquella espantosa cadena y había dicho: buen entretenimiento para mis niñas. Por lo demás, las dos niñas, graciosamente ataviadas, hasta con cierto cuidado, brillaban, por decirlo así. Parecían dos rosas entre el hierro viejo. Sus ojos eran un triunfo. Sus frescas mejillas sonreían. Una de las niñas era rubia castaña, la otra morena. Sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras. Un espino florido que había cerca enviaba a los transeúntes perfumes que parecía provenían de ellas. La de 18 meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia. Por cima y alrededor de aquellas cabezas delicadas, sumidas en la felicidad e inundadas de luz, la gigantesca carreta, negra por el orín, casi terrible, toda llena de nudos y de feos ángulos, se redondeaba como la boca de una caverna. A la distancia de algunos pasos, acurrucada en el umbral del figón, la madre, mujer poco agradable de aspecto, pero interesante en aquel momento, columpiaba a las dos niñas por medio de una larga cuerda, protegiéndolas con su mirada temerosa de un accidente, con esa expresión animal y celeste propia de la maternidad. A cada vaivén, los horribles anillos despedían un sonido estridente que parecía un grito de cólera. Las niñas se extasiaban. El sol poniente participaba de aquella alegría, y nada tan hermoso como el capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines. Al mismo tiempo que mecía a sus hijas, la madre, con voz de falsete, entonaba una canción entonces célebre. Preciso es, decía un guerrero. Su canción y la contemplación de sus niñas la impedían ver y oír lo que pasaba en la calle. Esto, no obstante, una persona se la había ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su canción y de improviso oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tenéis dos hermosas niñas, señora». A su adorada Imogina respondió la madre continuando su canción y volviendo después la cabeza. Hallábase a algunos pasos delante de ella una mujer, la cual llevaba también en sus brazos una niña. Además llevaba un abultado saco de noche que parecía muy pesado. La hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que pueden verse. Era una niña de 2 o 3 años. Por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas. Tenía una gorrita de lienzo fino, cintas en la chambra y además lazos en la gorra. El pliegue de su falda, levantada, dejaba ver un muslo blanco, apretado y firme. Era admirablemente sonrosada y bien hecha. La hermosa niña inspiraba el deseo de morder en las manzanas de sus mejillas. De sus ojos nada podía decirse, sino que debían de ser grandísimos y que tenían magníficas pestañas. Estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres son hechos de ternura. Los niños duermen en ellos profundamente. En cuanto a la madre, era pobre y triste su aspecto. Tenía el traje de una obrera que tiende a convertirse en aldeana. Era joven, acaso hermosa, pero con aquel traje no lo parecía. Sus cabellos, de los cuales se descubría un mechón rubio, parecían muy espesos, pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata, fea, estrecha, apretada y sujeta debajo de la barba. Cuando se tienen buenos dientes, la risa los pone de manifiesto, pero aquella mujer no se reía. Sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo. Estaba pálida. Tenía aspecto cansado y algo enfermizo. Miraba a su niña, dormida en sus brazos, con ese aire particular de la madre que ha criado a su hijo. Un ancho pañuelo azul, parecido a los que usan los inválidos, doblado en forma de pañoleta, ocultaba pesadamente su talle. Tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas,
el índice endurecido y agrietado por la aguja, una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos. Era Fantina. Tal era Fantina. Con dificultad se la conocía. Sin embargo, al examinarla atentamente, se descubría siempre su hermosura. Un pliegue triste, que parecía un principio de ironía, arrugaba su mejilla derecha. Por lo que hace a su traje, aquel traje aéreo, de muselina y de cintas que parecía hecho de la alegría, de la locura y de la música, lleno de cascabeles y perfumado de lilas, se había desvanecido como la bella escarcha que se finge diamantes á la luz del sol, pero que al deshacerse deja enteramente negra la rama en que posaba. 10 meses habían transcurrido desde la famosa sorpresa. ¿Qué había sucedido durante estos 10 meses? Fácil es adivinarlo. Después del abandono, la miseria. Fantina había perdido consecutivamente de vista a Favorita, Zefina y Dalia. El lazo, una vez cortado por el lado de los hombres, se había deshecho por el lado de las mujeres. 15 días después, se hubieran admirado mucho si se les hubiera dicho que eran amigas. Aquello no tenía razón de ser. Fantina había quedado sola. Habiéndola abandonado el padre de su hija. Ah, y estos rompimientos son irrevocables. Se encontró absolutamente aislada, con el hábito del trabajo de menos y la afición al placer de más. Impulsada por sus relaciones con Tholomyes a despreciar el pobre oficio que sabía, había descuidado sus medios de trabajo y todas las puertas llegaron a cerrársele. No le quedó ningún recurso, apenas sabía leer e ignoraba el arte de escribir. En su niñez no la habían enseñado sino a poner su nombre. Un memorialista tuvo que ponerle una carta para Tholomyes, después otra, luego una tercera. Tholomyes no contestó a ninguna, y cierto día Fantina oyó decir a sus compañeras que miraban a su hija: ¿Por ventura se toma en serio tener esos niños? El que los engendra se encoge de hombros. Entonces pensó que Tholomyes se encogería de hombros también cuando oyera hablar de su hija, y que el padre no tomaría por lo serio a aquel ser inocente. Su corazón se puso tétrico para todo lo que hacía relación a aquel hombre. Pero ¿qué partido tomar? No sabía a quién dirigirse. Había cometido una falta, pero el fondo de su naturaleza era, según puede recordarse, pudor y virtud. Conoció que se hallaba en vísperas de caer en el abatimiento y de resbalar hasta el abismo. Necesitaba valor, lo tuvo y se irguió de nuevo. Ocurrióle la idea de volver a su pueblo natal, a M, a orillas del M. ¿Acaso allí la conocería alguno y le daría trabajo? Sí, pero érale menester ocultar su falta. Entonces entrevió confusamente la necesidad posible de una separación más dolorosa aún que la primera. Compungióse su corazón, pero se resolvió. Como se verá, Fantina tenía el feroz valor de la vida. Había ya renunciado valientemente a las galas. Se había vestido de percal, colocando toda su seda, todos sus adornos, todas sus cintas y todas sus blondas en su hija, única vanidad que le quedaba, bien santa por cierto. Vendió pues todo lo que tenía, lo cual le produjo 200 francos, y después de pagar sus pequeñas deudas, vinieron a quedarle unos 80 francos próximamente. A los 22 años y en una hermosa mañana de primavera, dejó a París llevando su niña a la espalda. El que las hubiese visto pasar a una y a otra se hubiera apiadado de ellas. Aquella mujer no tenía en el mundo más que aquella niña, y aquella niña no tenía en el mundo más que a aquella mujer. Fantina había criado a su hija, y esto la había fatigado el pecho, por lo cual tosía un poco. Ya no tendremos ocasión de hablar de Félix Tholomyes. Limitémonos a decir que 20 años después, en los tiempos del rey Luis Felipe, era un robusto abogado de provincia, influyente y rico, prudente elector y jurado severísimo, siempre hombre alegre. Hacia el mediodía, Fantina, después de haber caminado de cuando en cuando para descansar un rato,
mediante 3 o 4 sueldos por legua, en lo que entonces se llamaban pequeños coches de los alrededores de París, se encontró en Montfermeil, en el callejón de Boulanger. Al pasar por delante de la hostería de Thénardier, las dos niñas, tan contentas en su columpio monstruo, produjeron en ella una especie de deslumbramiento, y se detuvo ante aquella visión de alegría. Tenía aquella visión sus encantos. Las dos pequeñas niñas fueron una para aquella madre. Contemplábalas toda conmovida. La presencia de los ángeles es anuncio del paraíso. Creyó ver por cima de aquella hostería el misterioso aquí de la providencia. Aquellas dos niñas eran evidentemente dichosas. Mirábalas y las admiraba conmovida de tal modo que al tomar su madre aliento entre los dos versos de su canción, no pudo menos de decirle las palabras que se acaban de leer. Tenéis dos hermosas niñas, señora. Las criaturas más feroces se sienten desarmadas cuando se acaricia a sus hijos. La madre levantó la cabeza y le dio gracias, e hizo sentar a la transeúnte en el escalón de la puerta, porque ella estaba también en el umbral. Las dos mujeres hablaron. Me llamo la señora Thénardier, dijo la madre de las dos niñas. Tenemos esta hostería. Después, siempre con su canción, añadió entre dientes. Preciso es, soy caballero, partir para Palestina. Era la señora Thénardier una mujer colorada, robusta y angulosa, el tipo de la mujer de soldado en toda su desgracia, aunque por un capricho con cierto aire sentimental que debía a sus lecturas novelescas. Era una carantoña hombruna. Las antiguas novelas que se incrustan en las imaginaciones de las bodegoneras producen esos efectos. Aún era joven, pues apenas contaba 30 años. Si aquella mujer que estaba acurrucada hubiese estado derecha, acaso su alta estatura y su aspecto de coloso ambulante, propio de las selvas, habrían asustado a la viajera, perturbado su confianza y desvanecido lo que tenemos que referir. El destino se entromete hasta en que una persona esté de pie o sentada. La viajera refirió su historia un poco modificada. Contó que era trabajadora, que su marido había muerto, que faltándole trabajo en París iba a buscarlo fuera, a su país, que había dejado a París aquella misma mañana, a pie, que como llevaba a su hija y se sentía cansada, había encontrado el coche de Villemomble y había subido, que de Villemomble a Montfermeil había venido a pie, que la niña había andado un poco, aunque no mucho, porque como era tan pequeñita, había tenido que cogerla y que la alhaja se había dormido. Y al decir esta palabra dio a su hija un apasionado beso que la despertó. La niña abrió los ojos, unos grandes ojos azules como los de su madre, y miró. ¿Qué? Nada. Todo. Con ese aire grave y a veces severo de los niños, que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestros crepúsculos de virtudes. Podría decirse que saben que ellos son ángeles y nosotros solo hombres. Después la niña se echó a reír y aunque su madre quiso detenerla, se deslizó al suelo con la indomable energía de un pequeño ser que quiere correr. Repentinamente descubrió a las otras dos sobre el columpio, se detuvo enseguida y sacó la lengua en señal de admiración. La tía Thénardier desató a sus hijas, las hizo bajar del columpio y dijo: «Jugad las tres». Aquellos ángeles se avinieron enseguida, y al cabo de un minuto las niñas de la Thénardier jugaban con la recién llegada a hacer agujeros en el suelo. Placer inmenso. La recién llegada era muy alegre. La bondad de la madre se hallaba escrita en la alegría de la chicuela. Había cogido un palito que le servía de pala, y cavaba enérgicamente una fosa como para una mosca. La misma obra de un enterrador viene a ser cosa de risa hecha por un niño. Las dos mujeres continuaban hablando. ¿Cómo se llama vuestra niña? Cosette. Léase Eufrasia, no Cosette. La niña se llamaba Eufrasia, pero de Eufrasia había hecho la madre Cosette.
por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del pueblo que cambia Josefa en Pepita y Francisca en Paquita. Es este un género de derivados que pierde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas. Hemos conocido una abuela que del nombre de Teodora había llegado a formar el de Gnon. ¿Qué edad tiene? Va para 3 años. Lo mismo que mi niña mayor. Mientras tanto, las 3 criaturas se habían agrupado con una actitud de ansiedad profunda y de beatitud. Habíase verificado un acontecimiento. Acababa de salir de la tierra un gran gusano y tenían miedo, y estaban en éxtasis. Sus frentes radiantes se tocaban y parecían 3 cabezas en una aureola. —¡Lo que son los niños! —exclamó la tía Thénardier. Cualquiera diría que eran 3 hermanas. Estas palabras fueron la chispa que probablemente esperaba la otra madre, porque tomando la mano de la Thénardier, la miró fijamente y le dijo: ¿Queréis tenerme a mi niña? La Thénardier hizo uno de esos movimientos de sorpresa que no son ni el asentimiento ni la negativa. La madre de Cosette continuó: Mirad, yo no puedo llevar a mi hija a mi país. El trabajo no lo permite. Con una criatura no hay donde colocarse. Son tan ridículos en mi país. El Dios de bondad es el que me ha hecho pasar por vuestra hostería. Cuando vi vuestras niñas tan bonitas, tan compuestas y tan contentas, me chocó. Dije para mí: esta es una buena madre. Podrán ser 3 hermanas. Además que yo no tardaré mucho en volver. ¿Queréis encargaros de mi niña? Veremos, dijo la Thénardier. Pagaré 6 francos al mes. Entonces una voz de hombre gritó desde el interior del figón: No se puede menos de 7 francos, y eso pagando 6 meses adelantados. 6 por 7 son 42, dijo la Thénardier. Los daré, dijo la madre. Además 15 francos para los primeros gastos, añadió la voz del hombre. Total 57 francos, dijo la tía Thénardier, y al través de sus números cantaba vagamente. Preciso es, decía un guerrero. Los pagaré, dijo la madre. Tengo 80 francos. Yendo a pie me quedaré con qué llegar a mi tierra. Allí ganaré dinero, y tan pronto como reúna un poco, volveré a buscar mi amor. La voz del hombre repuso: ¿Y la niña tiene equipo? Ese es mi marido, dijo la Thénardier. Vaya si tiene equipo, mi pobre tesoro. Ya he conocido que es vuestro marido. Vaya, y buen equipo. Un equipo desmedido, todo por docenas, y trajes de seda como una señora. Ahí lo tengo en mi saco de noche. Habrá que dejársele, volvió a decir la voz de hombre. Ya lo creo que se lo dejaré, dijo la madre. No sería mala picardía que yo dejase a mi hija desnuda. Entonces apareció el rostro del amo. Está bien, dijo. El trato quedó cerrado. La madre pasó la noche en la hostería, dio su dinero y dejó su niña. Ató de nuevo su saco de noche, desprovisto ya del equipo, y partió a la madrugada siguiente, calculando volver en breve. Con facilidad se disponen estas separaciones, pero causan desesperación. Una vecina de los Thénardier encontró a aquella madre cuando se alejaba y volvió diciendo: Acabo de ver una mujer que va llorando por la calle, que es un dolor. Cuando la madre de Cosette hubo marchado, el hombre dijo a su mujer: Con esto satisfaré mi pagaré de 100 francos que vence mañana. Me faltaban 50. ¿Sabes que si no hubiese tenido aquí al escribano con un protesto? No has armado mala ratonera con tus niñas. No creía yo coger ese ratón, dijo la mujer. Fin del capítulo 1 del libro 4.